Muchas gracias, Catu. Gracias a Catu y a Shadeni por la iniciativa de crear la Fundación Ideal y por imprimir la revista. Gracias por invitarnos a colaborar. También a nuestros huéspedes que vienen al foro de Sao Paulo y por sus ideas aquí vertidas, particularmente a Mónica Valente. Hace ya casi 30 años, recordaba yo en este lugar, hubo en la Ciudad de México un sismo, se va a cumplir el 19 de septiembre. Muchos de los que están aquí pues, no se acuerdan porque no habían nacido, están muy jóvenes ustedes y son menores de 30 años, pero casi todos los que están aquí. Pero los que vivimos, que aunque nos vean chamacos ya tenemos nuestro kilometraje, aquella época, aquella etapa, vimos cómo alrededor de este lugar, y no lo digo para asustarlos, se cayeron muchos edificios, muchos. Se cuarteó el sistema político también, que entonces era controlado casi por el PRI, absolutamente. La Ciudad de México estaba gobernada únicamente por el PRI. No había otra opción de gobierno en 1985. Y pues los mexicanos, con ese humor negro que nos caracteriza, desde entonces veneramos el 19 de septiembre a San Goloteo, como el santo que se celebra ese día aquí en la Ciudad de México. Pero más allá de esas anécdotas, pues conviene hacer una valoración de lo que ha sido desde entonces el proceso político en nuestro continente y los retos, los desafíos que tenemos. Los mexicanos no podemos dejar de ver con cierta alegría y una pequeña dosis de envidia cómo en la mayor parte del resto de los países de Latinoamérica, del Caribe, la izquierda ha logrado transformar sus condiciones, derrotar dictaduras, reponerse de tragedias terribles y llegar al poder. Hemos visto cómo llegó Lugo en Paraguay, cómo se avanzó en Uruguay, y el ejemplo de Pepe Mujica, ahora de Tabaré, cómo se rehicieron de la guerrilla, salieron de ese proceso, cómo se derrotó a la derecha chilena, cómo se ganó el referéndum en Chile y se abrió el paso para la restauración de la democracia y los gobiernos de izquierda, cómo se avanzó en Argentina, cómo triunfó Evo, como un país que es políticamente hablando el ejemplo contrario a México, que cambiaba gobernantes muy seguido, como Ecuador, logró una estabilidad política y ahora tiene un proceso de izquierda. El triunfo de Lula y de la izquierda en Brasil, el avance muy significativo que se tuvo en Perú con todo y las dificultades que ahora se tienen, y incluso en Centroamérica, cómo logró la revolución sandinista rehacerse después de su triunfo en el 79 y cómo se perdieron las elecciones después y cómo después se recuperó el poder, o el avance del FMLN que cristalizó con el arribo al poder en El Salvador, o el triunfo de Zelaya, aunque haya sido después derrocado, pero la izquierda se avanzó en Honduras, la revolución bolivariana del CID de la izquierda, como diría Rodrigo, el CID que gana batallas aunque físicamente haya desaparecido, y Hugo Chávez, y desde luego la siempre presencia de Cuba todo este tiempo.
resistiendo, dando ejemplo de solidaridad, de compromiso, de transformación, de socialismo. Y muchos ejemplos en otros muchos países, en Guatemala, en el resto del Caribe, incluso en Colombia. Y pues en México no hemos logrado tomar el poder en estos 30 años, aunque sí ganamos ya 2 veces las elecciones. No quiero decir que entonces no sirvamos para nada, las izquierdas mexicanas. Ya ganamos 2 veces las elecciones en estos 30 años. La ganamos en el 88 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente Democrático Nacional, y Salinas nos las robó. Y después ganamos en el 2006 con la Alianza por el Bien de Todos, Primero los Pobres, con Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, también nos la robó. Y en esta última ocasión con un porcentaje de menos de medio punto. Y entonces nosotros nos preguntamos en México si estamos más cerca o más lejos de tomar el poder. Y yo aventuro la tesis de que estamos más cerca, pero también más lejos. Y entonces ustedes dirán, ¿cómo está eso? Pues estamos más cerca porque el sistema político mexicano está en una profunda crisis de todo tipo, porque, lo digo sin tremendismo, hay un narcoestado en México y predomina la narcopolítica. Y si no, pregúntenle al Chapulín Colorado, que no contaban con su astucia. Y hay una descomposición terrible de la clase política dominante. Y el ejemplo es que detienen al Chapo y no hay ninguna empresa, ninguna cuenta intervenida. Y luego además las cárceles de máxima seguridad en México, pues sí son de máxima seguridad porque es seguro que se fugan. Y como si nada pasara. Hay un estancamiento económico por décadas. Y además, el número de personas en estado de desigualdad y de pobreza es creciente. Las cifras más recientes es una institución oficial del propio Estado, de Coneval, reconoce que el número de personas en situación de pobreza es de varios millones más. Y hay una situación donde impera el miedo y la violencia. La desaparición forzada de personas es un problema presente todos los días. Ustedes en sus países pues recordarán la época en que las dictaduras desaparecían personas por miles. Pues en México eso está pasando. Aunque no hay una dictadura militar, hay un Estado que permite y posibilita todo eso. Un sistema político corrompido que está propiciando esa circunstancia. Y Ayotzinapa, los 43 es un símbolo, pero es un ejemplo, una muestra de lo que pasa en todo el país, de las miles de fosas clandestinas para que sistemáticamente se desaparezca a muchas personas. Estamos en una situación donde la derecha neoliberal está tratando de imponer lo que en otros países de América Latina intentó o hizo, aunque no le está funcionando como ellos quisieran. La privatización del petróleo no les funcionó adecuadamente y su ronda 1, como le llaman a la primera entrega de las empresas al extranjero, a las empresas transnacionales, fue un fracaso. Y hay una crisis de credibilidad en la clase política y en la propia institución presidencial. El presidente de la República es el que menos niveles de aceptación tiene en décadas de todos los presidentes que ha habido en México. Dirían los clásicos, hay las condiciones objetivas. Está una crisis, hay un fortalecimiento de la ciudadanía, de las redes sociales, participación creciente de las generaciones, incorporación de diversos sectores y grupos
a la crítica social y política, y eso es lo que hace que estemos cerca. Pero hemos retrocedido porque en términos de estrategia, de organización, hay una involución. La izquierda mexicana inició un ciclo de unidad y de organización hace ya mucho tiempo, en 1981. Se fusionaron varios partidos, el Partido Comunista Mexicano, que dirigía Arnoldo Martínez Verdugo, el Partido del Pueblo Mexicano, que dirigía Alejandro Gascón Mercado, la Unidad Izquierda Comunista de Manuel de Jesús Terrazas Guerrero, el Movimiento de Acción Popular de Rolando Cordera y otros, el Socialista Revolucionario de Roberto Jaramillo. Muchos de los de aquí entonces nos conocimos. Y esa unidad dio lugar al PSUM, al Partido Socialista Unificado o Unido de México, que era unido porque era un nido de izquierdistas. Y siguió ese proceso de unidad y se volvió otra vez en el 87, cuando se formó el Partido Mexicano Socialista, que el PSUM se fusionó con el Movimiento Revolucionario del Pueblo, con la Corriente Socialista y otros grupos. Y luego en el 88, en la insurgencia cívica del neocardenismo, con el Frente Democrático Nacional, se formó el PRD. Y cuando ganamos las elecciones presidenciales 2 veces fue porque nos unimos todas las izquierdas. Porque en el 88 el Frente Democrático Nacional fue un frente de muy amplia unidad, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, líder carismático, y lo mismo en el 2006. Pero después del 2012 se regresó a las etapas de las discordias de las izquierdas. Y en el pecado pues estamos pagando las penitencias. Y el resultado electoral más reciente es desastroso para las izquierdas en su conjunto por la división. Porque si sumáramos, aunque fuera solamente de manera numérica, los votos de las izquierdas, estaríamos casi a la par del PRI. Pero en la fragmentación, pues, se genera una posibilidad para quienes las derechas también se unen y se organizan. Eso es lo que nos ha alejado. ¿Qué necesitamos? Regresar a la unidad y a un programa de izquierda claramente definido. Evitar las aventuras de las alianzas con las derechas electorales que confunden y desdibujan a las izquierdas, la firma de pactos que facilitan los proyectos neoliberales y el regreso con la gente abajo. ¿Es posible recuperar eso? Sí. Yo pienso que hay la suficiente inteligencia y capacidad en las izquierdas. Y diría un albañil aquí en México, bueno, ¿y en concreto qué? Pues empecemos, por ejemplo, fusionando al PRD con el PT. Al PT el gobierno lo está castigando queriendo quitarle el registro y desaparecerlo. Yo digo que los partidos, las organizaciones son como los niños, los bebés. Aunque no los registren, de todos modos viven y comen y existen. Pero claro que el registro facilita su educación y su crecimiento. No estaría mal fusionar al PRD con el PT y eso que sea el inicio de un ciclo de recuperación y de unidad. Lo hemos hecho en el pasado y valdría la pena regresar. Y hablar con Andrés Manuel, decirle que pues muchos somos morenos, que no, y también hay unos güeros que pueden ser morenos, y que no debe haber sectarismo, que debe haber madurez,
Aquí se habló de Mariátegui, el gran Amauta, diría. Él decía que la existencia de corrientes del pensamiento, ideologías, tendencias de opinión, no solo no son un problema, sino son una demostración del estado de avance del movimiento democrático. Que el problema no es ese, sino el problema es cómo se relacionan entre sí. Y yo creo que hay que aprender de eso. Y si se entiende eso, entonces hay que entender cómo llegar al poder en México. En México no va a ser tan fácil como en sus países, y no es porque yo menosprecie sus esfuerzos, porque el problema es que aquí a un lado están 3,000 kilómetros de frontera, y entonces se necesita una estrategia. No basta con ganar elecciones, hay que tomar el poder, y para el tomar el poder hay que transformar a México para poder transformar también el poder, y eso implica una revolución democrática desde abajo, pero también implica una estrategia integral en América Latina para que se defienda a Venezuela, a Brasil, a Bolivia, a Cuba, y se acabe el bloqueo. La mejor forma sería que la izquierda gobierne México. Pero para que la izquierda gobierne en México, pues no estaría mal que nos ayuden. Nosotros podemos intentar la revolución democrática y ganar las elecciones, pero no va a ser suficiente. Aquí en México se va a requerir una movilización de la patria grande, de toda América Latina, porque no va a ser tan fácil que los norteamericanos acepten así nomás que la izquierda gobierne México. Yo digo que esta revista es premonitoria porque se puede hacer un lema que diga: arriba el sur, hijos del norte, y que ese sea el lema para transformar las condiciones. Muchas gracias.